Hola chicas, ¿cómo están? Pues hoy les quiero hacer un video rapidísimo de cómo aplicar el efecto espejo. En este caso, bueno, este aplica para el efecto espejo, cromo, holográfico, aurora, etcétera. Todos estos efectos que son este polvito finititito. Antes que nada quiero decirles que estos efectos se pueden confundir con otros. Ahorita ya hay muchísimos más efectos como el azúcar, por ejemplo, que es un glitter muy finito y que a veces no lo venden como efecto holográfico. Entonces tienen que asegurarse que sí sea el efecto que ustedes quieren. Lo voy a hacer sobre acrílico y sobre gel semipermanente porque yo sé que hay muchas chicas que ocupan ambos para darle color a la uña. Entonces, este tip ya tiene el acrílico negro, ya lo limé y todo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el top coat. Ojo chicas, debemos de tener un top coat exclusivamente para los efectos porque este se va contaminando con el polvito de los efectos. Entonces, si este mismo lo utilizamos para darle brillo a nuestros geles, se van a ver como esos brillitos y pues entonces ya no se ve padre. Entonces, exclusivamente este botecito que es de top coat es el que yo tengo para mis efectos. Voy a poner una capita y lo voy a meter a la lámpara no mucho tiempo, alrededor de 10 a 15 segundos. Mi lámpara es de 48 watts y es UV-LED. Y bueno, todos estos geles que metemos a la lámpara secan de arriba hacia abajo, o sea, de la superficie hacia abajo. Entonces, con esos 15 segundos va a ser suficiente para que nuestro top coat seque. Ok, así calientito como sale de la lámpara es como voy a aplicar mi efecto. Lo voy a estar aplicando con el dedo. La verdad es que yo no ocupo ningún aplicador ni los que traen los mismos efectos. Yo ocupo mi dedo. Obviamente mi dedito tiene que estar limpio. Entonces voy a aplicarlo con mi dedo frotándolo súper bien para que este quede bien compactado y se vea más lisito. Ahora, ya que quedó bien mi efecto en toda la uña, voy a pasar la brochita para quitar todo el exceso del polvito que no haya pegado y también lo que haya quedado alrededor del dedo, pues quite lo más que se pueda. Ahora sí, tengo que sellarlo, a fuerza tienen que sellarlo porque si lo dejan así, pues a la hora que se laven las manos y eso, pues se les va a caer. Entonces, este hay que sellarlo nuevamente con el top coat, el mismo que ocupamos para la base. Voy a poner una capita y lo voy a meter a la lámpara y ahora sí lo voy a dejar los 90 segundos, que es lo máximo que me da mi lámpara. Este otro tip tiene gel semipermanente. Aquí ya apliqué mi segunda capa de gel semipermanente. Acuérdense que pueden aplicar de 2 a 3 capas de el gel semipermanente de color dependiendo qué tan pigmentado está su gel. Bueno, yo apliqué aquí 2 capas. Los geles que yo utilizo son de 3 pasos, así que estos dejan capa de inhibición. No es necesario que yo quite la capa de inhibición porque voy a poner el top coat. Voy a aplicar el top coat y voy a meter a la lámpara, como les digo, alrededor de 10 a 15 segundos y así calientita como sale, voy a tomar mi efecto y voy a ponerlo sobre la uña muy bien talladito para que como les digo compacte bien y quede súper lisito. Una vez que terminé de aplicarlo, voy a pasar la brochita para quitar bien todo el polvito de alrededor, lo más que se pueda, y aplico nuevamente el top coat para sellar y lo llevamos a la lámpara. Ahora sí, como les digo, lo voy a dejar mucho más tiempo para que seque súper bien y ya no se vaya a caer mi efecto. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan. Déjenme aquí abajo todas sus dudas y sus comentarios. Búsquenme en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Yo las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye.